cuanto al concepto de petrificación de frente al concepto de petrificación del pensamiento en el texto escrito, eso yo lo entiendo en el sentido de que haya una especie de dictadura del pensamiento, alguien que imponga y que no deje pensar otras cosas. De hecho, los niños no nacen con conocimiento, algo así como borremos el conocimiento, legado de la humanidad. A la universidad, el que quiera ser médico tiene que recibir el legado de la medicina a través de libros, profesores, y el que se inscribe para ser abogado tiene que recibir el legado de la jurídica, y así en cada profesión. Y cuando uno entra en una cultura, recibe el legado de esa cultura. Si tú dices, no, borremos los legados para que los niños con su ímpetu creen una nueva cultura, un nuevo pensamiento, partiendo de cero, pues no creo que puedan llegar a muchos avances, ¿verdad? Lo más que podemos hacer sería, haciéndome médico, me profesionalizo y puedo tal vez dar aportes médicos, pero a partir de una base compartida de los demás. En este sentido, un pensamiento escrito, más que petrificado, es un pensamiento vivo y dinámico, porque cada vez que yo leo un libro, estoy viendo lo que está diciendo otro autor, a no ser que ese libro me esté creando una subjetividad interna de que no piense, que eso es la verdad y que yo no puedo más que consumir lo que está ahí. Pero en la medida que uno lee, uno se va volviendo crítico, y en la medida que uno va aprendiendo y creciendo, tal vez uno comience a consumir, esto se llama A, esto se llama rojo, pero llega un momento en que uno va adquiriendo independencia a partir del aprendizaje que uno va teniendo, y lo que uno va haciendo reminiscencia es del mismo aprendizaje que uno ha ido construyendo. En este sentido es muy interesante aquello de los conceptos de la metáfora. Realmente no podemos eliminar el lenguaje artístico, poético, artístico es parte de nuestra humanidad, pero eso no desdice para nada eso que sería el texto escrito. El texto escrito, más que piedra, es un recuerdo. Y si es piedra, no es piedra en el que lo lee. Somos sujetos dinámicos. Está petrificado en el libro, a lo más. No en la persona que lee el libro, porque somos, de alguna manera, seres pensantes. Otra idea sería como, no se puede pasar de un alma animal a un alma humana sin el concepto de idea o de pensamiento, porque los animales tienen sentidos, eso lo veía Platón, tienen conciencia sensitiva, pero no tienen conciencia intelectiva. Ahora, dentro del juego de la conciencia intelectiva es que se dan los dos caballos. En los animales no se dan los dos caballos. Es en nosotros que podemos tener lo que se llama dos tipos de lenguaje. Un lenguaje que respete las esencias y que se quede en el mundo de las puras opiniones, y que respete la ciencia, y que no nos interese la verdad, sino que en un mundo donde no hay falsedad ni mentira, todo es verdadero, o más bien donde no hay verdad, tampoco hay falsedad ni mentira, por lo tanto todo es válido. Entonces, hoy día aplaudimos mucho eso, pero hay un soporte por debajo del pensamiento, que es el pensante. Queremos salvar al hombre. En ese sentido tenemos una verdad que buscar, que es al que piensa. No es simplemente descartar el discurso. Estamos en una filosofía antropocéntrica. Queremos salvar al que opina, y por eso, como no queremos maltratar al que piensa, por eso aceptamos todo tipo de discurso. Más allá del discurso mismo, lo que estamos aceptando es al discursante. Si no existiera el discursante, no todo tipo de discurso es válido. Dentro de la academia hay que seleccionar sobre qué vamos a hablar. Si estamos en medicina, tenemos que privilegiar el discurso médico, no el discurso literario. Si estamos en literatura, pues tenemos que privilegiar el discurso literario, no el discurso médico. En ese sentido, el ser humano tiene esa magia bellísima de elegir su contexto de formación y crecimiento. Y bueno, para terminar, el mundo de las esencias, en este sentido,
no es rígido, porque si somos capaces de hablar distintos lenguajes, en esos lenguajes diversos están las esencias. Lo que pasa es que no están unificadas, sino que están diversificadas. Y el ser humano es capaz de hablar de esencias como si estuviera ocupado por ella. Por eso Platón habla como de un demonio. Eso lo veíamos cuando veíamos el discurso poético. Como que eso venía como por demonio, como por fuerzas que vienen de otro mundo. No recuerdo cómo se llamaba, el que venía con las rapsodias, que hablaba, que no era capaz de defender con un lenguaje filosófico aquello de lo que hablaba. Ese discurso lo tuvimos aquí. No era capaz de defender de frente a Sócrates aquello de lo que hablaba porque era como una especie de posesión. No significa que esos discursos no fueran intelectivos, significa que el discursante no tenía dominio de lo que hablaba, sino que era poseído por una pasión. Eso no estamos hablando de un alma animal, estamos hablando de un alma humana que no se preocupa por la disciplina mental. Es otra cosa. Aquellos dos mundos, del mundo del caballo alado, que se eleva y contempla las ideas, y el mundo de aquel que se deja llevar por sus bríos, por sus sentimientos, por sus pasiones desordenadas, y en vez de contemplar las ideas, habla mucho y dice poco. Cierro con esto. Platón dice, hay dos tipos de hablantes, ¿verdad? Hay personas que hablan porque tienen algo que decir, y el necio habla porque tiene que decir algo. Pero siempre hay algo, siempre hay de alguna manera discurso en el hablar del ser humano. Sí.